nuestros datos aquí, muchachones y muchachones. Entonces lo que vamos a hacer es primero organizarlos aquí con la opción ordenar y filtrar. Le damos de menor a mayor, copiamos nuevamente nuestra fila aquí a un ladito y vamos a datos y aquí, que sería esta casillita que se llama quitar datos duplicados de la columna C. Entonces aquí nos aparecen ya los datos únicos y lo que vamos a determinar ahora es la frecuencia con la función contar punto sí. Le vamos a contar de este rango, que vamos a contar que todas sean iguales, o solamente vamos a contar las que sean iguales a 69. ¿Cómo? Así, contar, escribimos, punto sí, sería la fórmula. Abrimos paréntesis, seleccionamos el rango, puedes cogerlo y arrastrarlo hacia abajo con con la tecla Shift. Aquí para que no se nos corra podemos darle F4 y ponemos el criterio que queremos buscar entre comillas. El criterio que queremos buscar es este. Nos va a contar todos los datos que sean iguales a ese. Entonces corremos y hay un solo 69 y ya tenemos nuestra frecuencia o los datos que se repiten allí. ¿Ya? Solamente arrastrando la forma. Una vez terminado eso, debemos organizar nuestra tabla de valores. Y aquí tenemos datos. Por acá tenemos frecuencia absoluta. Por acá tendríamos frecuencia absoluta acumulada. Por acá frecuencia relativa porcentual. En la E, frecuencia relativa porcentual. Frecuencia relativa porcentual acumulada. Y con eso tenemos nuestra tabla de frecuencias. De aquí de la tabla 1 copiamos estas dos, de la hoja 1 copiamos estas dos columnas y acá la pegamos como valores para que no se nos arrastre la fórmula. La pegamos solamente como valores. Seleccionamos nuestros datos, le damos formato de tabla, entonces empezamos aquí insertar tabla. La tabla tiene encabezado, sí. Y aquí tenemos todo en formato de tabla. Vamos a ajustar esto aquí. Ajustamos el texto. No quede tan ancho. Eliminamos estas dos columnas que nos están sobrando aquí. Y terminamos de ajustar. Listo. Entonces recordemos que la frecuencia absoluta acumulada es la suma del valor que está allí con el valor anterior, ¿cierto? Para este caso, como no hay valor anterior, solamente sería igual al primer valor. Pero en este sí podemos aplicar esta fórmula. Sumamos el primero con el segundo de la columna B. Y ahí nos da la frecuencia acumulada. Y a partir de aquí podemos arrastrar. Nos tiene que dar 26 datos. Vamos a poner aquí un subtotal. Y miren que tiene que coincidir con este valor que está acá. La frecuencia relativa porcentual, ¿qué es? Tomar la frecuencia absoluta, esta de aquí, y dividirla entre el número total de datos, que sería para este caso 26. Vamos a fijar, ahí está fijado. Y lo que hacemos es simplemente arrastrar. ¿Ok? Si nosotros queremos que se exprese en porcentaje, aquí está, en esta barra, tenemos aquí el formato. Formato de peso, formato de porcentaje, formato de número. Le damos por formato porcentual. Y ahí nos aparece ya que representa cada uno. 4, el 8, ta. ¿Listo?
Por último, vamos a la frecuencia relativa acumulada, que básicamente es lo mismo que la frecuencia absoluta. El primer dato va a ser igual, pero el segundo va a ser la suma de este más el siguiente. Y ahí tenemos entonces la frecuencia acumulada, relativa acumulada. Le cambiamos el formato primero, de igual forma, y listo. Ahí tenemos todos los datos ya ubicados. Eso es lo primero que se debe hacer una vez se tengan tabulados los datos. Esto se llama tabular los datos, ¿ok? Aquí ya los tabulamos. ¿Qué nos toca hacer ahora? Medidas de tendencia central. Si lo queremos hacer por fórmulas, se hace con fórmulas utilizando los datos que están aquí de la tabla de la columna A de la hoja 1. ¿Cómo sería? Vamos a poner por aquí uno que se llame media aritmética. Entonces, yo voy a decir que le voy a pedir al Excel que me halle la media, que en Excel aparece como promedio. ¿De qué? Del conjunto de datos que tengo por acá en la hoja 1. Cierro paréntesis y me va a decir que el promedio es 85,5. Repetimos aquí, voy a repetir. Borro, escribo mi fórmula que para este caso sería promedio. Entonces abro paréntesis, paso acá a la hoja 1. De la hoja 1 selecciono todos estos datos que están aquí. ¿Ya? Cierro mi paréntesis y ya, me aparece automáticamente que el promedio va a ser 85,5. Vamos a tomar que esos valores son pesos, ¿ok? Que es la masa de una persona. Entonces podemos decir que el conjunto de datos, el promedio de la masa es de 85,5 kilogramos. Otra medida, vamos a sacar la mediana. ¿La mediana qué es? Básicamente el valor que está en la mitad. Ya les explico y escribo nuestra fórmula. Mediana ¿de quién? La hoja 1, seleccionamos nuevamente el rango, cerramos el paréntesis y la mediana, para este caso, va a ser 85,5, que compagina con el valor de la media aritmética también. Por último, tomamos la moda y hacemos lo mismo. Moda. Y buscamos nuestro rango otra vez. Y otra vez hacemos tomamos. Y nos da que la moda es 100. Es decir, que 100 es el valor que más frecuencia tiene. Ahí ya pasa algo, chicos. Nosotros con esta tabla podemos identificar los valores. ¿Sí? Podemos hallar todo esto. Si yo quiero hallar la media aritmética, que sería lo único que no tengo, yo crearía una tabla diferente, una columna. En esta tabla metería XY por frecuencia por FI. XY por FI. ¿Quién es XY? Sería el dato. ¿Y quién es FI? Frecuencia absoluta. ¿Y qué me está diciendo la fórmula? Ahí solamente multiplica este por este y arrastra eso. Lo arrastra hasta acá. A eso le vas a sacar un subtotal. Ya, 2223. ¿Qué hicimos? Arrastramos la fórmula. Cuando la tenemos aquí, yo puedo escribir suma. ¿De qué? De todo esto. O simplemente voy acá, selecciono y voy aquí a esto que dice aquí. Eso me genera la suma automáticamente. Entonces, ¿qué hago para hallar el promedio? Ya tengo este valor y el promedio va a ser 2223 entre el número total de datos y me da 85, sí, exactamente, 85,5. Para la mediana es el valor que está en la mitad. Aquí pasa algo. Como son datos pares,
la mediana va a ser el promedio de los dos datos que está en la mitad. ¿Cuáles son los dos datos que están en la mitad? Aquí tenemos 85 y 86. ¿Cómo sé que está en la mitad? 85 en la frecuencia relativa acumulada está en el 50% de los datos. Esa es la mitad. ¿Sí? Pero como son datos pares, ¿cómo sé que son pares? ¿Cuál es la sumatoria? 26. Como sé que son datos pares, entonces los datos centrales o los valores centrales sería 85 y el que le sigue. En este caso sería 80 y hago un promedio entre los dos. 86 entre 85 y eso, perdón, más 85 y todo eso lo voy a dividir entre 2. ¿Y cuánto me da eso? 85,5, que corresponde a la mediana que me arrojó la fórmula de Excel. ¿Ok? Y voy de acá a la moda. En la frecuencia, voy a la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el valor que más se repite? Aquí tengo 2, aquí tengo 2, aquí tengo 2 y acá tengo 3, que corresponde a 100. Entonces el valor que más se repite es 100. ¿Ya? Eso sería básicamente las medidas de tendencia central. Ahora, rapidito aquí, las medidas de posición, perdón, de dispersión, que sería, vamos a poner aquí, desviación estándar. Faltan 3 minuticos, por eso les dije rapidito. Desviación estándar, da. Entonces acá vamos, desviación estándar, escribo la fórmula. Y es esta que dice aquí, desves, esta que está aquí. Esta sería nuestra desviación estándar. Y voy por acá, nuevamente a la hoja 1. Tomo mi rango, enter, y ahí me aparece que la desviación estándar es de 10,874. Y la otra sería la varianza. Entonces voy acá y escribo var. Y sería esta vara aquí. Nuevamente tomo mi rango. O igual. Puedes poner más o igual. Y ya tenemos que la varianza de ese conjunto de datos va a ser 118. Eso es lo que hay que hacer en el Excel, ¿ok? Medidas de tendencia y medidas de dispersión. Lo que les corresponde a ustedes es hacer el informe. Me tienen que presentar el libro o los pantallazos del libro, ¿ok? Dentro del informe van pegando los pantallazos del libro, exactamente. El informe, ya se los había dicho, por acá vamos, espérate un momentico, mi amor lindo. Sí, dime, mi amor. De la tabla y de los, y sí, porque lo otro tú lo podrías hacer una tablita, sí. Vamos acá, aplicación. Y puedes hacer medidas de tendencia central. Me- y vas a copiar lo que hiciste en el Excel. O sea, miren acá, aplicación, encuesta, elabora la encuesta, aplica la encuesta, realiza la organización de datos en una tabla con datos organizados en intervalos. Como ustedes no alcanzaron a ver eso con Hernán y no lo hemos dado aún, lo van a hacer como lo hice ahí, que no está organizado por intervalos. Determina las medidas de tendencia central para el conjunto de datos. ¿Qué significa? Usted me tiene que decir, hey, si mi estudio fue de las edades y dio 20, el promedio de las edades del grupo poblacional que hice es de 20 años. Significa que más o menos tienen edades similares a 20 años. ¿Ya? ¿Qué debe tener la aplicación? Debe llevar portada, eso está en la guía, introducción, justificación, el diseño de la encuesta, o sea, las preguntas que van a hacer.
resultado de la encuesta, la organización de datos, que sería la tabla que les muestra el Excel, ¿sí? Medidas de tendencia, eso se los da el Excel, ojo, tienen que explicar muy bien qué significa cada medida. Medida de dispersión, qué significa cada medida, las conclusiones y por último como anexo, las respuestas de la encuesta que ustedes hicieron. Esos son los puntos que debe llevar la aplicación. ¿Estamos claros? Listo. Recordemos entonces, para el día lunes me envían magnético, que básicamente es para comprobar la asistencia. Yo le paso el correo al grupo. Exactamente. Ya, espérate, cancelo aquí.